Soy Analía González, mi pasión es la arquitectura desde muy pequeña. El camino que he tomado es el de la salud en el hábitat y de la arquitectura consciente y respetuosa con el medio ambiente. Principalmente lo que intento es hacer que los espacios que creo, la gente los disfrute. En mi caso ha sido utilizar la bioarquitectura por una toma de conciencia, pero en realidad no debería llamarse bioarquitectura, sino simplemente arquitectura, porque la arquitectura no debería ni utilizar ni materiales sucios ni tóxicos y tendríamos que cuidar ciertamente el gasto energético de cada material. Bueno, ha sido una experiencia muy disfrutable, todo el proceso previo, la etapa de proyecto, la idea de negocio, conseguir los apoyos humanos para que realmente esto se materializara, y luego toda la experiencia durante la obra, que es donde se iban tomando decisiones en función un poco del local que teníamos, de los materiales que aparecieron, de oportunidades que se presentaron, y ha sido una experiencia que cuando el día que acabé la obra me dio pena, ¿sabes? Era como una sensación doble, ¿no? La alegría de empezar, de poder ya hornear y todo el proceso que después siguió de pastelería, pero era como que moría la obra, y a mí me gustan mucho más las obras en obra que acabadas, es increíble. La bioarquitectura a nivel comercial es un tema interesante porque generalmente cuando montamos un comercio venimos de rehabilitar algún comercio que ya había dejado de funcionar o que venía de otro uso. Entonces es una oportunidad fantástica para tener nuestros criterios de bioarquitectura. El primero en una rehabilitación es aprovechar absolutamente todo lo que podamos aprovechar de ese local o de otras obras que sabes que van quedando cosas sin uso. Entonces, en este local precisamente fue exactamente lo que hicimos. Era un local destinado a oficinas, había tantísimas puertas y ventanas de aluminio, y lo que hemos hecho es redistribuirlas y las aprovechamos todas. No tuvimos que comprar puertas, por ejemplo, ¿vale? Y entonces también el falso techo que teníamos aquí era un falso techo que era muy poco vistoso, no decía mucho. Sin embargo, si lo tirábamos al contenedor hubiéramos generado muchísimo residuo. Pues ¿qué hicimos? Pues lo dejamos bonito y le dimos una función para la acústica del local, que era para el nuevo uso que se le iba a dar al local. En fin, que cuando tenemos un local comercial es un gran desafío poder reusar o buscar la manera de aprovechar todo lo que está en ese local, y lo que realmente no vamos a hacer es, si encontramos un parquet sintético, usarlo. No, eso no lo podremos usar porque eso generará una estática y tendremos problemas de otro tipo, ¿no? Pero si nos encontramos una puerta que está bien y que es usable, pues se la usa. Hay un tema acústico, donde si tú estás en una mesa aquí hablando, pues el que está en la mesa de al lado no te está escuchando. Y esto es simplemente porque hemos trabajado la acústica. Aquí no hay reverberación. Todo lo que son las paredes de arcilla con su rugosidad y los techos con arcilla hacen que este espacio no tenga reverberación. Luego hay el trabajo también de Feng Shui, que hemos puesto una pecera, y esa pecera en su ruido solapa el ruido exterior. Luego hay un tema de energía, que aquí podemos hablar a nivel vibracional. Tú te puedes sentir bien por colores, por texturas, pero no sabes que te sientes bien porque hay muchísimo material natural que está trabajando y que a nivel vibracional te está transmitiendo algo. O sea, no es lo mismo que esta pared fuera en un cemento rústico
que tener un grosor así de arcilla, porque esta arcilla te está emitiendo, está vibrando a la misma vibración que el ser humano. Luego podríamos hablar de salud y hábitat, ¿no? Los materiales que escoges son sanos, son saludables o emiten toxicidad. Es infinito.